el reconocimiento no solo de nosotros como afromexicanos, sino el reconocimiento de todo lo que se nos ha negado históricamente. La problemática de la identidad nacional, de cómo se construye, es que se apropia de todo eso que existe en el territorio y lo hace como un todo, pero desde una sola realidad. Hablar de racismo es ya te estás victimizando. O sea, es hablar como si de verdad uno estuviera diciendo que sufre mucho, pero o sea, es real, ¿no? Hay un fenómeno muy particular que es esta dificultad que no creo que sea de mala fe, es parte como de todo un arraigo histórico en donde no se distingue entre pueblos indígenas y pueblos afromexicanos. Bienvenidas y bienvenidos al Desfiladero, un programa donde conversamos de los temas más relevantes y presentamos posturas de jóvenes conocidos y por reconocer. Yo soy Jocelyn Morales y me acompaña Eder Guevara. Querida, muy buenas noches a todas y todos. Estamos en el Desfiladero. Muchas gracias por sus comentarios, por sus likes en nuestras redes sociales. Nuestro tema del día de hoy, la afromexicanidad en la construcción nacional. Durante este año se ha estado trabajando en un proyecto de ley general de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. En febrero fue la 6ª sesión de trabajo del comité técnico encargado de redactar la propuesta. Así es, Jos. Este proyecto de ley se formula para hacer valer la reforma constitucional al artículo 2, que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, y no como objetos de la protección, tutela y asistencia de las políticas y acciones del gobierno o de terceros. Esta reforma que mencionas se promulgó en octubre del año pasado y es parte de una serie de luchas por el reconocimiento que avanzaron en 2015, cuando el INEGI en su encuesta intercensal por primera vez incluye a las personas afromexicanas, pero fue hasta 2019 que se logra el reconocimiento constitucional y fuimos nombrados parte de la composición pluricultural de nuestro país. Como resultado de este reconocimiento, el INEGI incluyó una pregunta de autoadscripción para quienes nos consideramos afromexicanos, afrodescendientes o personas negras en el Censo de Población y Vivienda 2020. Toda esta historia que ha resumido muy bien, Jos, culmina con la actual reforma que establece que ahora los pueblos afromexicanos tienen la capacidad de tomar decisiones con pleno valor jurídico, establecer asambleas y nombrar autoridades, además de recibir y manejar directamente recursos públicos para satisfacer del mejor modo las necesidades de su comunidad. Todo esto representa un gran avance, pero falta todavía que esto se refleje en políticas públicas. No solo se trata de reconocer, sino de una cuestión de resarcimiento, ya que una de las consecuencias de la invisibilidad es la marginación y falta de oportunidades. Y sobre eso mismo trata nuestra historia en redes. Como vimos, esta nueva ley no es solo una forma de reconocer, también es parte de un plan de justicia. Tienes razón. Así lo llamó la presidenta Claudia Sheinbaum cuando se refirió al tópico. Dijo en la conferencia mañanera: los planes de justicia tienen como principio esa disculpa pública. Lo hizo el presidente López Obrador con el pueblo yaqui. Los planes de justicia tienen ese objetivo, de alguna manera reconocer los agravios, la represión, el esclavismo, esta política discriminatoria en todos los casos. Cuando hay plan de justicia, porque no es solo la disculpa, tiene que ir acompañado de un plan de justicia. Entonces, por eso este programa de planes de justicia, esta estrategia es fundamental. Y seguimos trabajando para todos los pueblos de México un plan de justicia que permita resarcir, promover, reconocer la riqueza cultural de México. Resulta interesante que la presidenta se refiera al resarcimiento tan necesario para nosotros como personas afromexicanas como justicia social, reconociendo la necesidad de apoyar los cambios que generan un desarrollo integral y sostenible. La historia de nuestro país es larga y muy diversa. Por eso, justicia debe significar atender las necesidades de todas y todos y cambiar esa historia de represión y agravios. Por eso, como bien decías, no solo es reconocimiento, falta que la ley se concrete en políticas y presupuestos diferenciados. Debemos preguntarnos,
¿Qué se necesita todavía para un reconocimiento pleno de las personas afromexicanas? ¿Qué significa en lo concreto la justicia para estas comunidades? ¿Qué debería incluir la propuesta de ley general para asegurar que se respeten los principios de autonomía y libre determinación? Esto es parte de un avance hacia la construcción de un México pluricultural. Para hablar de esto, nos acompañan nuestros invitados del día de hoy. Yandy Calángula, abogada y activista afromexicana. Hola, ¿qué tal, Jos? Muchas gracias, Eder. Gracias por tenerme aquí hoy. Y Yosimar Hernández López, etnohistoriador e investigador de procesos identitarios. Bienvenido. Hola, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Plantea Ramón Grossfogel, historiador, etnólogo también, que para que el mundo occidental se pudiera consolidar como la gran hegemonía imperial del mundo, tuvieron que ocurrir al menos 4 grandes genocidios y epistemicidios. Uno de ellos en contra de las personas de África que fueron esclavizadas y traídas al Nuevo Mundo para obligarlas a hacer los trabajos forzados. A partir de ese momento se establece no solamente una lógica de desconocimiento hacia el legado de las poblaciones, sino un borrado completo de sus identidades y de su legado. Por eso él habla no solo de genocidio, sino de epistemicidio. Los pueblos occidentales, más bien el mundo occidental, se traga los conocimientos de los pueblos del mundo y termina desconociendo de dónde es el origen de este legado. Por eso a mí me parece muy importante y muy significativo, no solamente que se hiciera esta reforma constitucional en donde ya se reconoce a los pueblos afromexicanos, sino la posibilidad de diferenciar. ¿Por qué es importante la reivindicación para ustedes como parte de los pueblos afromexicanos? Yosimar. Bueno, antes que nada, me gusta mucho esta palabra que trajiste del epistemicidio, porque justamente implica que solamente el conocimiento se puede ejercer o se puede crear a partir de los pueblos occidentales. Entonces esto deja de lado todo el conocimiento que hay en las periferias o como en estos espacios subalternos, como se les suele llamar. Y es importante esta reivindicación como conocimiento desde los pueblos afromexicanos en primera instancia y conocimiento de todos estos pueblos que vengo mencionando, ¿no?, en la periferia. Eso por una parte. Y segundo, es importante que este conocimiento que se genera desde cada comunidad es parte de cómo se construyen nuestras identidades, ¿no?, como comunidad, bueno, como individuo, pero también como comunidad. Eso como en un principio. Yandy, ¿por qué consideras que es importante la reivindicación como parte de una comunidad afromexicana? Yo creo que a partir del reconocimiento podemos lograr una mejor exigencia de nuestros derechos, poder ejercerlos de manera plena, y también considero que es también el reconocimiento no solo de nosotros como afromexicanos, sino el reconocimiento de todo lo que se nos ha negado históricamente, el reconocimiento de la parte histórica que siempre ha sido como minimizada, ¿no? Siempre se ha tomado en cuenta, yo lo recuerdo de niña, en clases de historia siempre era el mexicano nace a partir del español, nace a partir de los pueblos indígenas, pero siempre se tiene olvidada esta parte afro que también estuvo ahí y que también fue parte de todo el proceso en el que estamos inmersos, ¿no?, hoy en día como mexicanos, que nos reconoce como parte de lo que somos mexicanos. Claro, se reconoce que nuestra patria es pluricultural, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido me gustaría preguntar, a veces ya estamos uno aquí pensando que ya todo mundo sabe que existimos y luego nos damos cuenta que parece ser que no. Siempre las personas, cuando las conoces, lo primero que hace uno es presentarse y siempre la siguiente pregunta es ¿de dónde eres? Porque generalmente las personas que lucimos así no somos vistos como mexicanos, ¿no? Es difícil que en el imaginario de las personas mexicanas existan las personas negras, ¿no? Entonces me gustaría empezar como por ahí, ¿no? No dando por hecho que ya todo el mundo sabemos todo, sino haciendo esas pequeñas preguntas que nos sirven de contexto, ¿no?
Primero, Yandy, me gustaría que me dijeras por qué afromexicanos, por qué no mexicanos y ya, porque es algo que también me dicen muchos. Si ustedes son mexicanos, ¿por qué a fuerza se quieren nombrar afromexicanos? Yo creo que hay muchas razones por las que debemos, por las que es imperativo nombrarse afromexicano. En primer lugar, creo que este reconocimiento es importante porque te da las herramientas para poder decir, estoy aquí, existimos y nos identificamos como tal. Creo que el ser afromexicano, o sea, es necesario hacer esta distinción de afro porque sufres racismo, sufres muchas otras cosas que como mexicano solamente sí podrías vivir, pero las vives distinto al ser afro. Creo que también es el reconocer que dentro de ser mexicano, así como hay mexicanos que pueden ser güeros, así como hay mexicanos que pueden ser de Chihuahua, así como hay mexicanos que pueden ser de diferentes tipos, hay afromexicanos, y es como hacer esta particularidad de que estamos dentro de una, ¿cómo decirlo? Como dentro de una diáspora distinta a simplemente ser mexicanos. Creo que la experiencia de ser mexicano desde ser afromexicano es distinta que solo afro y que solo mexicano, perdón. Y creo que por eso es que tiene que haber una distinción, porque ves un menoscabo en tus derechos y vives la vida de manera distinta a simplemente mexicano. Sí, yo sé que es un tema del que a veces se habla poquito, ¿no? El racismo aquí en México, pues, se vive de una manera diferente, ¿no? Mucha gente dice, es que aquí en México no somos racistas, o sea, nosotros somos chistosos, aquí se burlan de todo mundo, ¿no? Nos burlamos del flaco, del alto, ¿no? De todo nos burlamos, no es racismo en sí. Pero los racismos que se viven de otra forma también vienen pequeñitos, pero están ahí, ¿no? Por ejemplo, muchas veces les decimos, o me han dicho a mí como persona negra, me dicen, es que eres negrita, pero bonita. O sea, como para minorar, ¿no? El que pues eres negro y eso pues no está chido, no está bien, no está padre, pero eres bonita, ¿no? Entonces, son racismos chiquititos, pero que si los vamos pensando, o sea, son cosas que han estado ahí, ¿no? Que han permeado en la estructura social, ¿no? Que nos van diciendo quién vale más, quién vale menos, quién es bonito según quién puede o no puede estar en algún espacio. Entonces, bueno, estamos haciendo, por ahora está en una construcción también identitaria, ¿no? El ser afromexicano, porque pues ha sido una lucha y venimos también en diferentes empaques, ¿no? No es lo mismo las personas que viven afromexicanos de la costa, de no sé, que son de Guerrero, de Oaxaca, que nosotros que somos de la Ciudad de México, y aparte nuestros orígenes también son diferentes. Pero en ese sentido me gustaría preguntarle a Yusimar, ¿por qué es tan importante la construcción identitaria? Bueno, con todo lo que hemos venido hablando, sí veo un tema complicado en el sentido de cómo se construye una nación. O sea, en el simple hecho de construir una nación implica varias problemáticas, porque hay que entender la nación como es algo imaginario, es algo político e imaginario, que se apropia de un territorio. Y en este territorio tan grande que es México, existen muchas realidades. Hay muchas realidades en el norte, en el centro, en el sur, e incluso dentro de, por ejemplo, se me ocurre la Costa Chica. No es lo mismo vivir la afromexicanidad desde los pueblos de Oaxaca a los pueblos de Guerrero, por ejemplo, ¿no? También las comunidades de Puebla, de Veracruz, más al norte, las personas afromexicanas que viven y han crecido aquí en la Ciudad de México. Entonces, la problemática de la identidad nacional, de cómo se construye, es que se apropia de todo eso que existe en el territorio y lo hace como un todo, pero desde una sola realidad. Por ejemplo, cuando se construyó México como nación, fue a partir de una perspectiva totalmente mestiza, que no dejaba de lado a los pueblos indígenas, dejaba de lado a los pueblos afromexicanos, y eso pues provoca a la larga una dificultad. Y es importante reivindicar esta identidad sabiendo que sí somos mexicanos, pero también somos afromexicanos o somos de pueblos originarios. Eso hace que nosotros nos sentamos un sentido de pertenencia hacia nuestra comunidad, hacia nuestras tradiciones y hacia nuestro legado histórico.
Cuando hay un grupo que a partir de su origen étnico, de sus rasgos fenotípicos o de sus usos y costumbres, sufre violencias específicas, como ahorita nos decía Yandy, es importante que el Estado atienda y que atienda no solamente para erradicar esas violencias específicas, sino también para reconocer y atender cuáles son las necesidades de ese sector de nuestra población. Para hablar más sobre ello tenemos a Tere Mojica. Ella es exdiputada y es una de las grandes promotoras de la visibilización de las comunidades afromexicanas. No hay mayor violencia o no hay mayor invisibilización de un pueblo cuando ni siquiera los nombras. Como lo dice la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que no se nombra no existe. Bueno, los afromexicanos son una de las 3 raíces históricas y culturales de nuestro país. Somos fundadores de esta nación, conformamos este Estado-nación, a la cabeza con José María Morelos y Pavón, con Vicente Guerrero, quien fue el segundo presidente de México. Por lo tanto, el legado histórico y cultural que tenemos es de lucha, de resiliencia, de haber aportado a este país en la economía, en el desarrollo, en el trabajo. Muchas de nuestras aportaciones en la música, en la gastronomía, en la danza, en la historia misma de México, pareciera que es una aportación casual o que es parte de la pluriculturalidad de este país, pero se ha invisibilizado que ese aporte es de un pueblo y de unas comunidades afromexicanas y afrodescendientes, y eso es muy importante visibilizarlo. Las personas y las comunidades afromexicanas se encuentran en un gran rezago de infraestructura en general, porque han sufrido una racialización histórica y han sufrido discriminación presupuestal. Cuando hablamos de discriminación presupuestal, mientras para los pueblos indígenas ya hay política pública desde hace muchos años, desde hace 20 años, para los pueblos afromexicanos no ha habido una política pública específica. La importancia ahora que seamos reconocidos constitucionalmente, porque ya no solo somos sujetos de derecho público, sino también tenemos derecho a la propiedad. Digamos que ahora sí somos de plenos derechos, afromexicanos, mexicanos de plenos derechos. Obviamente queremos que haya una política pública para estos grupos vulnerables, queremos que existan acciones afirmativas y también queremos que haya participación política de todos estos grupos vulnerables para que sean voceros de sus propias problemáticas. Debe haber una atención especial, debe haber planes de justicia como los que se hicieron con los yaquis o se han hecho en otros pueblos indígenas para poder atender a estos pueblos y comunidades afromexicanas que están totalmente olvidados, que están totalmente invisibilizados. El nivel de educación y de rezago educativo que hay en las comunidades afromexicanas es 3 veces más que el de cualquier otra población. Por lo tanto, debe haber un acompañamiento desde el Estado mexicano para ayudar, para jalar, para impulsar a las personas afromexicanas, para intentar nivelarlas al resto de la población, ya que el nivel de rezago que se encuentra es un nivel que no le permite competir en el mercado laboral en las mismas condiciones que cualquier otra persona de la población. Nos encontramos en el segundo decenio, que es justamente para impulsar las políticas públicas, los programas, y en esto el Estado mexicano tendría que lanzar este segundo decenio internacional de las personas afrodescendientes a todo lo alto, de manera transversal en el Estado mexicano, y lanzar campañas de información y de difusión
primero de la presencia de las personas afromexicanas, que somos mexicanas, no somos extranjeras, no vamos de paso, no somos una migración, somos mexicanos que nacimos aquí, que somos de ascendencia africana, que llegaron hace más de 500 años. Actualmente ya existe acciones afirmativas para estos grupos vulnerables, pero necesitamos que haya mucha más participación política, que haya mayor población afromexicana representadas en las cámaras, en las presidencias municipales, en las gobernaturas, y ¿por qué no? Así como Vicente Guerrero fue el segundo presidente de México, un hombre afrodescendiente, en el futuro tengamos una mujer o un hombre afrodescendiente o indígena también en la presidencia de México. Muchas gracias por esta entrevista que nos dio Tere Mojica. Muy interesante todo lo que nos cuenta y que forma parte de esta identidad nacional que se está construyendo. Y en este sentido sí me gustaría preguntarte, Yandy, ¿qué cambios concretos deberían impulsarse en las políticas públicas para que este reconocimiento sea tangible? Yo creo que falta muchísimo camino por recorrer, pero que sí es viable el cambio. Yo creo que necesitamos muchísima capacitación hacia servidores públicos, porque hoy en día, a pesar de que sí se incluye, por ejemplo, en normativas, en distintos marcos jurídicos, la frase pueblos indígenas y afromexicanos, no se incluye como tal acciones afirmativas para realmente reconocer derechos, para realmente incluirlos, para realmente hacerlos parte de programas, de acciones, de distintas leyes y de finalmente pues de los derechos a los que deberían tener goce y acceso total, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos capacitación, necesitamos acciones afirmativas. También considero que necesitamos de mucha visibilidad, ¿no? Al final del día seguimos siendo una minoría racial, entonces necesitamos que más gente se entere de lo que es ser afromexicano y también que entiendan el racismo y cómo se vive en México, ¿no? Porque mucha gente todavía tiene la idea de que el racismo no existe en México y que fue algo, nos han vendido mucho la idea de que Estados Unidos fue el lugar donde, el epicentro del racismo y que eso no nos llegó a nosotros porque se abolió la esclavitud desde muy temprano, ¿no? Pero no es así, ¿no? El racismo se vive todos los días, lo seguimos experimentando muchas personas a través de pequeñas acciones que se disfrazan de humor, que se disfrazan de humor negro, que se disfrazan de pequeños comentarios, que se disfrazan de gustos personales por muchas cuestiones, ¿no? O sea, yo siento que no es, que hay mucho desconocimiento de cómo se vive el racismo y que siempre está disfrazado de otras cosas y que por lo tanto no hay un reconocimiento pleno de qué es el racismo actualmente. Y que también una forma de invalidar que el racismo existe es diciendo que es un chiste, que no es cierto. O sea, es como minimizar la existencia, ¿no? del racismo. ¿Por qué? Porque también hablar de racismo nos resulta incómodo porque todos hemos participado de alguna manera pues en esos juegos, ¿no? En el que, pues entonces le echamos ahora la bolita al otro para sentirnos un poquito mejor, ¿no? ¿Cómo clasificamos a las personas? Entonces también en este sentido me gustaría preguntarte, Yosimar, ¿cómo se vive el racismo acá en México? Bueno, ahorita justo con lo que estabas hablando, recordé una frase que creo que todos, está tan normalizada que todos pensamos que pues está bien, ¿no? Lo de trabajando como negro. O sea, ese tipo de comentarios racistas porque estereotipan a las personas afro que tienen una cierta, que todos tienen que ser así, ¿no? Y esto lo normalizamos durante mucho tiempo y es, creo, momento de cambiar ese tipo de comentarios, de pensamientos, de repensar todo lo que se nos ha dicho respecto a la afrodescendencia en México, porque como lo venían diciendo, si se invisibiliza es que no existe, pero realmente es así, o sea, de verdad se maneja de esa forma. Y como dijiste también, es algo incómodo hablar de racismo porque todos lo hemos ejercido en algún momento y sigue pasando, pero es algo que va de la mano de la construcción de México y desde el sistema de castas se quedó esta estructura
Es un racismo estructural que se va reproduciendo sistemáticamente, como dijimos ahorita, en ese tipo de comentarios muy pequeños que a lo mejor pensamos que no pasa nada más allá de un comentario, de un chiste o de una pequeña broma, pero lleva una carga racista que tenemos que erradicar y que es momento de cambiarlo. Y entender, aceptar que México es un país racista y tomar las medidas para cambiarlo, ¿no? Como también lo mencionaba Yandy, difundir la historia de la afrodescendencia, difundir de cómo se vive el racismo, las distintas formas de que nosotros hacemos racismo y también trabajar sobre ello. Yo quisiera retomar un poco lo que acabas de decir, Yosimar, porque justamente, ¿no? O sea, creo que mucha gente no entiende cómo nos afecta en el día a día el racismo a personas afromexicanas específicamente, sobre todo a través de, por ejemplo, de pequeñas acciones, ¿no? Por ejemplo, rechazo, de prejuicios, de cosas que estadísticamente se ha demostrado a través de investigación social, que tenemos menor probabilidad de poder acceder a un trabajo bien remunerado, que que sufrimos más prejuicios y más rechazos a lo largo de nuestra vida, y eso nos imposibilita el acceso a derechos, ¿no? O sea, yo creo que quisiera retomar un poco esa parte y también mencionarlo, es importante decirlo. Sí, me gustaría también abonar a lo que estás comentando, que muchas veces también es hablar de racismo, ya te estás victimizando. O sea, es hablar como si de verdad uno estuviera diciendo que sufre mucho, pero, o sea, es real, ¿no? O sea, si a las mujeres, por lo menos afro, es la exotización de nuestros cuerpos, el que las personas te ven y en ti no ven una persona a lo mejor inteligente que pueda hacer algo, ¿no? Siempre eres negro, bailas, cantas o corres. De ahí en fuera no ven que puedas hacer algo más, ¿no? Incluso ahorita con el fenómeno de migración, sobre todo de personas haitianas, en mi caso yo he sentido más el racismo, porque justo la gente se asusta al ver más personas negras y que hay ahí ese estigma, ¿no? Los negros son malos, los negros no son inteligentes, me han dicho mucha gente que por ejemplo, lo de la migración haitiana vino de su país porque ahí en su país habían matado mucha gente o se comían entre ellos y por eso ahora vienen huyendo hasta México, ¿no? Esa clase de ideas que todavía existen hoy en día y que hacen que vivas también de una manera violenta, porque sí, cuando empezó el fenómeno de migración haitiana, sí se notó más cómo la violencia se exacerbó hacia nosotros, ¿no? Y el que la gente, por ejemplo, en mi caso igual, digo, me utilizo yo como buen y mal ejemplo porque puedo hablar bien o mal de mí, pero justo a mí me pasó mucho que la gente en el transporte público me veían pasar y mira, ya nos están invadiendo, ¿no? Entonces tú dices, ¿invadiendo de dónde, no? Porque es eso, asumo, primero, porque también me han empujado o me han hecho cosas muy groseras y me dicen, pensé que no hablabas ni el idioma. Entonces, esas cosas sí existen, no las hablamos porque yo creo que a nosotros nos da más vergüenza que a la gente que lo hace, que lo ejerce nos da a nosotros más vergüenza y no es una situación de victimización, ¿no? Es una situación de que todos creo que debemos de saber qué es lo que pasa, las realidades y estar conscientes, ¿no? Tomar conciencia, ¿no? Y yo creo que refuerza mucho la idea de que las personas afromexicanas, vienen de afuera, ¿no? Somos extranjeros, vienes de afuera, estás de paso, eres alguien que no es mexicano y refuerza mucho este rechazo hacia lo que no es nuestro, ¿no? Uh-huh. Va de la mano con la idea de que venimos de afuera y no estamos integrados en la sociedad mexicana. Yandy, estas implicaciones concretas de la reforma sugieren un cambio, un combate real al racismo que están denunciando en la mesa. Sí y no. Yo considero que es más bien una puerta de entrada hacia el esfuerzo real para combatirlo. No creo que por sí solo signifique un cambio. Siento que más bien es, como lo digo, una puerta hacia ese cambio, hacia ese intento, pero definitivamente pues es un avance, ¿no? Porque finalmente, gracias a estas reformas, se nos ve como un pueblo independiente, ya no se nos ve como un homólogo de los pueblos indígenas, y también se nos da la pauta para que ya no estemos bajo medidas, pues, de cierta manera paternalistas, ¿no? Como
los pueblos afromexicanos necesitan que haya alguien más, una autoridad capacitada que los pueda guiar, que los pueda orientar. No, más bien esta reforma va en el sentido de decir los pueblos afromexicanos tienen voz, tienen la capacidad de tomar determinaciones y de ser lo suficientemente independientes como para poder incidir, ¿no?, en recurso público, en sus decisiones y tener liderazgo propio, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos ahora al Vox Populi. Vamos a ver qué piensan allá afuera. No tenía conocimiento de eso, pero muy bien, sí, súper bien. Bueno, yo no sabía que no se reconocían a los pueblos afromexicanos. Sí sabía que hay muchas comunidades, sobre todo en Guerrero hay una comunidad muy grande de afromexicanos, entonces me parece un poco desconcertante que hasta apenas se estén reconociendo como parte de la población. Lo poco que sé es que al menos han habido como jornadas de cine justamente afrodescendiente, igual de origen indígena, entonces que se han dado igual en el Zócalo, muchas exhibiciones, la verdad es algo muy cool, muy chido. Siento que está bien, pero no sé, yo soy de ascendencia asiática, ¿no? Y a mí nunca se me ha reconocido nada. Creo que es algo esencial en la cultura e historia mexicana. De hecho, creo que Vicente Guerrero era afromexicano, ¿no? Entonces también es en esa parte como que es darle un reconocimiento a nuestra historia, no olvidarnos de ella. Aunque suena reiterativo muchas veces el reconocimiento y ¿para qué los vuelven a reconocer si ya habían sido reconocidos? Bien lo dicen en el artículo 2. Pues hacer énfasis en ese reconocimiento a veces es necesario para acabar con la intolerancia. Me parece algo que era ya necesario, o sea, estamos en un país que históricamente se ha compuesto de comunidades de diversos orígenes. Es un paso importante, pero que incluso ya estaba reconocido. El artículo 2 reconoce que los pueblos y comunidades indígenas y demás tienen cierta personalidad jurídica y pueden administrar. Como que viene un poco de más, pero es un paso importante a que la sociedad conozca que se está priorizando más estas comunidades. Creo que es algo muy importante. Uno de los candidatos al Poder Judicial es Hugo, creo que se llama, él representa a los afromexicanos. Es importante, el verlos en cargos populares hace que la presencia sea buena. Hay un fenómeno muy particular que es esta dificultad que no creo que sea de mala fe, es parte como de todo un arraigo histórico en donde no se distingue entre pueblos indígenas y pueblos afromexicanos, y me parece que es parte de este proceso de racismo estructural que se ha vivido a lo largo de los siglos. Hace ratito, en la pregunta que les formulaba a Yosimar, les planteaba sobre las implicaciones concretas de la reforma al artículo 2, el hecho de que ahora sean los pueblos afromexicanos sujetos de derecho público que puedan ser consultados para las obras, para la definición de los contenidos educativos, pero hay un fenómeno que a mí me gustaría preguntarte, porque la aplicación de estas reformas puede ser muy concreta y muy directa, muy sencilla, entre comillas, en comunidades de origen rural, pero ¿cómo se organizan los pueblos afromexicanos en entornos urbanos como la Ciudad de México para ser garantes de estos derechos? ¿Qué oportunidades y qué limitantes ves en esta reforma constitucional? Considero que sí es un gran reto, sobre todo si venimos hablando de la invisibilización de los pueblos afro en México. Si bien en una respuesta de una chica del Vox Populi mencionó Oaxaca, ¿no? Me parece. Se tiene, o sea, lo poco que se sabe de los pueblos afros es como que están en Veracruz o están al sur, ¿no? Y en comunidades concretas que son exclusivamente afromexicanas. Entonces sí ha sido complicado también el proceso que estas comunidades han atravesado. Imagina los retos de las personas invisibilizadas en la Ciudad de México. Claro. Y que, como mencionaba yo hace ratito, pues no se desconoce, ¿no? Se piensa que son personas extranjeras, se piensa que no son residentes mexicanos. Entonces lo veo, como decía Yandy también, es un gran avance. Yo también lo considero algo tardío, porque pues cuánto tiempo ha pasado para que hasta este momento, bueno, hasta el 2019 me parece que fue. Tuvo que llegar la 4T para visibilizar el proceso. De hecho, sí. Y esto también es con lo que mencionaban sobre la divulgación. Y yo pensaría también
que este reconocimiento tiene que ir acompañado de resignificar la historia de los pueblos afro en México, pero también repensar de la forma en que hemos aprendido la historia de México y cómo también hay figuras afrodescendientes que formaron parte de la construcción de México como territorio y también de esta identidad nacional que se habla. También lo mencionaban en la entrevista sobre Vicente Guerrero, ¿no? Vicente Guerrero, Morelos, Yanga, Gaspar Yanga, como en las artes Juan Correa. Entonces, pues siempre han estado ahí. El problema es ese, que se ha invisibilizado por lo que tú mencionabas del racismo estructural. Claro. Tú como etnohistoriador y como parte de la comunidad afromexicana chilanga, ¿ves un proceso en donde se estén organizando, organizando para hacer valer estos derechos recientemente adquiridos? Ahí quisiera, es que sí, yo no me reconozco como afrodescendiente. Ok. Ajá, entonces... Bueno, pero... A lo mejor para mí o Ajá, para sí. ellos. ¿Ustedes ven algún proceso organizativo para hacer valer el...? Pues de nuevo es una respuesta un poco difícil de responder, porque sí hay mucha comunidad, ¿no? O sea, a pesar de que hay muchos afromexicanos que son nativos de la capital, yo incluida, y sí hay comunidad, ¿no? O sea, sería mentira decir que no hay comunidad, porque sí hemos hecho comunidad, sí hay muchas personas unidas en este esfuerzo de unirnos, de hacer valer nuestros derechos y justo, ¿no? Todo lo que implica es estar dentro de una comunidad, de abrazarnos y de ser parte de lo mismo, ¿no? Pero sí también nos falta mucho camino por recorrer en el sentido de organización para hacer valer los derechos. Y creo que no tanto por nosotros, sino de nuevo vamos a lo mismo, ¿no? O sea, no hay reconocimiento externo, no se nos ha visibilizado, hay muchos, pedir nuestros derechos es todavía una tarea difícil. Recientemente, o sea, yo solicité una beca en una escuela y uno de los criterios de priorización era ser afromexicana y yo intenté hacer valer ese derecho pues justamente porque lo soy y me comentaban como es que no sé qué poner para poder decir que lo eres, ¿no? ¿Cómo valido yo que tú eres afromexicana, ¿no? O sea, Si no todavía hay vienes de una muchos comunidad. retos, exacto, todavía hay muchos retos para reconocerlo. Entonces creo que no es tanto un problema de la comunidad y de la organización, siento que es un problema en el sentido de que las mismas autoridades y la manera en la que están dispuestas muchas leyes y mucho marco normativo no da lugar a que puedas solicitar a hacer valer, ¿no?, estos derechos. Sí, es un fenómeno de la visibilidad en zonas urbanas que lo mismo atraviesan por la comunidad afromexicana y las comunidades indígenas, porque si no tienen un territorio específico en donde puedan ejercer estos derechos, es muy complicado que se les reconozcan, ¿no? Y entonces suceden estos fenómenos. Si no eres de algún pueblo lugar, sí. concreto en donde exclusivamente viven o casi de manera exclusiva viven poblaciones afromexicanas, entonces dudan de tu origen cultural y eso me parece un gran reto de las zonas urbanas del país. Hay todavía más retos, por lo menos yo que he visitado Iztapalapa, también hay personas que no se reconocen como afrodescendientes, a pesar de que a veces están viviendo situaciones de violencia o lo que sea, porque son visiblemente afromexicanas, pero no se reconocen. Y esto también tiene que ver con que el reconocerse como una persona negra es reconocerse en desventaja, ¿no? A nadie nos gusta reconocernos en desventaja. Y ¿qué de bueno nos deja eso, no? O sea, yo digo, soy una persona negra, porque visiblemente lo soy, yo sé que hay personas que también, aunque visiblemente yo los vea, ellos mismos te dicen, no, es que yo no soy ni afromexicana ni negra, no, yo no soy negra. ¿Por qué es eso? Es reconocerse en desventaja, es una carga, es asumir que todas esas desventajas están ahí, que sí ese racismo que vivo no es un chiste, que sí me duele. Entonces, también es asumir, ¿no?, que yo creo que la mayoría de las ocasiones las personas no lo dicen con mala intención. O sea, es estructural, está ahí, pero finalmente lastima, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, de políticas públicas, cuando también, por lo menos yo lo digo que soy una persona afromexicana porque mi papá es extranjero, cuando en el momento en que yo también soy ya bastante viejita, ¿no?
¿En qué espacios has visto a personas afromexicanas? Apenas, ¿no? Apenas empiezas a ver en espacios donde no las veías. Que eso también dentro de las políticas públicas tú dices, ¿cómo me van a entender algo que la persona que está del otro lado de la ventanilla no vive? Porque también es eso, no es algo que que viene en un manual. O sea, es algo que se vive y que solamente las personas que lo vivimos sabemos qué es lo que la otra persona requiere. Pero es difícil también, pues, en ese sentido pienso yo, que por las desventajas que tenemos, existan por ahora personas que estén en esas posiciones para que te puedan apoyar a hacer, no sé, desde algún trámite. Por ejemplo, acá en la Ciudad de México no hay una ley que diga el racismo es tal y se castiga tal, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas que no se han nombrado. Entonces, pues sí, creo que también es parte de las políticas públicas que hacen falta en la ciudad, ¿no? Y escucharnos a nosotros, porque como dice Yandy, hay una comunidad, sí la hay, pero creo que también se deberían de acercar a nosotros para saber qué es lo que realmente nosotros queremos, ¿no? Qué es lo que sí han hecho con los pueblos indígenas. Sí, pero sigue siendo el mismo reto acá, ¿no? O sea, la misma queja de pueblos originarios indígenas en la Ciudad de México es de que tienen, por ejemplo, en la Constitución reconocido el derecho a la consulta o a la consulta para la definición de contenidos educativos, pero allá de donde se supone que son, pero acá que ya están establecidas comunidades, yo sigo con la curiosidad y será algo que tendremos que ver ya en la implementación de la ley, cómo consultar, por ejemplo, a la comunidad afromexicana que vive en Ciudad de México sobre los contenidos educativos que reciben sus hijas e hijos. O sea, a mí ahí me parece que es un fenómeno propio de la urbanidad, propio de esta lógica que disemina un poco las identidades y las comunidades en las zonas urbanas, pero que tendría que problematizarse para visibilizar estos fenómenos de racismo ya introyectado en la comunidad y en la sociedad mexicana. Creo que ahí hay un reto muy interesante de la nueva reforma, aunque, sin embargo, sí me parece que es muy importante el solo hecho de que ya esté el reconocimiento pleno, no solamente de que existen los pueblos afromexicanos, sino de que tienen todos estos derechos. Por ejemplo, otra de las grandes derechos que se les reconoce, Yosimar, es el derecho a la propiedad intelectual. Hablábamos hace un rato del asunto del epistemicidio. Sí. ¿Qué importancia puede tener para las comunidades afromexicanas, para las personas afromexicanas, que en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos se reconozca su derecho a tener propiedad intelectual y a ser generadores de conocimiento? Bueno, pues sí, como lo veníamos hablando, es algo que se tiene que ir cambiando, ¿no? Que se tiene que ir cambiando de a poco, y el punto crítico en este sentido, como para tomar o sí, hacia otro rumbo, es desprendernos de esas ideas, de esos conceptos que aprendimos desde pequeños y en la forma de educación, tanto en la escuela como en lo que vemos y cómo experimentamos pues como nuestra realidad propia y también en comunidad. Desprendernos de todas esas ideas que nos dejaron como en un principio entender que solamente el conocimiento podía ser, no sé, desde Estados Unidos o desde Europa, desde Francia, desde Inglaterra, incluso aquí, ¿no? Desde la ciudad. Uno se piensa que como vive en la ciudad y creció en la ciudad, tiene mayor derecho, entre comillas, de opinar sobre ciertos temas a alguien que está en no sé, en comunidades rurales, como lo mencionaste. O sea, de todas maneras, es como un colonialismo que se ha estructurado pues, a lo largo de la historia. Y es momento, si queremos erradicar eso, cambiarlo. Claro. Y para cambiarlo también tenemos que ser críticos con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros decimos, y pues darnos cuenta de cómo se estructura también el país, bueno, México. Claro. Hay muchísimos retos que tenemos como sociedad mexicana y sin embargo a mí me gustaría insistir en la visibilización de que mientras acá estamos discutiendo cómo impulsar políticas públicas y reformas legislativas que incluyan más, que reduzcan más la brecha de desigualdad, el mundo está girando hacia otro lado. Por eso es muy importante insistir que el racismo es inadmisible, que las perspectivas segregacionistas no tienen cabida en el mundo contemporáneo, y sirva esto para mandarle un fuerte abrazo a nuestros hermanos, hermanas migrantes en Estados Unidos, que ahora mismo están siendo víctimas de racismo y de una política
que se acerca más al fascismo que a una lógica republicana y demócrata. Pues bueno, a mí me gustaría finalizar diciendo que sé que a veces es incómodo hablar de estos temas porque pues todos formamos parte de estas estructuras, pero que son muy necesarios, que está bien hablarlos, que también está bien preguntar, porque a veces tenemos algunas dudas que pueden parecer no correctas o que ofensivas, pero que tenemos que decirlas, porque si no nos seguimos quedando con esas ideas que no nos abonan ni nos apoyan en nada, y que justo, ¿no? De muchas formas vivimos el racismo, que es estructural, que no somos personas malas, no somos malas personas por tener esas ideas, ¿no? Simplemente, pues, ahí han estado desde siempre, así nos clasificaron, y pues que hay que romper con todo esto, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por estar acá con nosotros en el desfiladero, y muchas gracias, Yandy. Muchas gracias. Yo quisiera concluir únicamente diciendo que espero que más personas afromexicanas, afrodescendientes se reconozcan como tal con muchísimo orgullo y que incluyan también, al menos yo creo que es una buena manera de iniciar, incluyendo a las personas de su entorno en la problemática y haciéndoles ver, ¿no?, todas las dificultades que significa ser afromexicano y que más personas se interesen en el tema. Sería para mí lo mejor. Muchas gracias, Yandy. Yosimar. Muchas gracias. Pues yo solamente quisiera invitar a todos que nos escuchan, que nos ven, pues sí ser un poco críticos con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros pensamos y estar abiertos a otras ideas, empatizar también con lo que vivimos. Nosotros creemos que como nosotros no pasamos por esas dificultades, nadie más pasa, pero no quiere decir que no exista, ¿no? Entonces, pues solo eso. Muchas gracias. Bueno, pues nos vemos para el siguiente programa del Desfiladero.